danos más detalles para los que no conocen realmente la vida de estos altos funcionarios del chavismo y del madurismo. Bueno, en el caso de Tarek, recientemente se dio a conocer que una de las razones que dio origen a su remoción, además desde el alto poder, fue que precisamente se coló, entre comillas, una grabación que fue mandada a hacer con toda la intención, porque sabían que él frecuentaba este sitio, una discoteca de ambiente, además de muy alto target, donde van figuras importantísimas del gobierno o vinculadas al alto poder. Dicen que uno de los asistentes frecuentes, además el alcalde de Chacao, es el hijo de Diosdado, por ejemplo, de esa discoteca. Y supuestamente la dueña de esa discoteca es Franci Fornino, que fue la primera esposa de Tarek William Saab. Entonces, supuestamente pusieron un dispositivo para grabar cierto tipo de encuentros adentro y se consiguieron con esta sorpresota de que hubo en medio de una orgía, se generaron una serie de situaciones incómodas que además lo comprometieron a él y facilitaron que él se separara del cargo. Bueno, esto es una copia de lo que ha sucedido, por ejemplo, en Cuba, de lo que ha sucedido en muchos países árabes, donde impera el terrorismo, así como en Irán, donde cuestionan la condición o las debilidades sexuales que pueda tener un ser humano, pero muchos de ellos la practican. Pareciera es que no aceptan imitaciones, no aceptan competencia, y estos regímenes se ponen ese ropaje de todopoderoso, como lo dije antes, para crear un terror y humillar a cualquier ciudadano, sobre todo un ciudadano que tenga esa condición y que de repente, bueno, vive su vida en condiciones normales, diría yo, es homosexual y lo acepta, bueno, pero no lo está divulgando, pues estos tipos te lanzan al escarnio público y lo que tratan es de amedrentarte y de humillarte a la vez. En el caso militar, esto es más grave, pues, porque entonces han salido personajes con ese tipo de debilidad y se quieren dar de hombres muy fuertes, pero lo hacen precisamente para ponerse un traje de todopoderoso, porque cuando tú te vistes con ese traje, estás demostrando indirecta o directamente que eres un débil. Un débil, ¿por qué? Porque tratas de ser lo que no eres o de hacer ver lo que en realidad no eres. Pablo Medina, exaliado de Hugo Chávez y uno de los hombres que participó en los primeros movimientos políticos de la izquierda continental vinculados al Foro de Sao Paulo, asegura que detrás del poder chavista existía un entramado de control basado en secretos y expedientes, además de chantajes, y en la que destacaban los oscuros relatos de la personalidad del fallecido dictador, que era un hombre violento y muy resentido. El padre lo envió a Cuba y ahí estudió en la escuela de Ñico López, después se hizo agente de cubano y perfectamente yo creo que le dieron una orden para que, además que el propio Nicolás Maduro también tiene prácticas homosexuales. Entonces, bueno, eso facilitó en ese edificio Venezuela que lo grabara Fidel Castro, pues por supuesto, no Fidel Castro directamente, sino el G2 cubano, para chantajear a Hugo Chávez. Pero me imagino que conociendo en este momento la personalidad del señor, creo que más de una vez a lo mejor él hubiese tenido deseos de hacerlo, pero yo le puse las cosas muy claras desde un principio y le dije que conmigo no se equivocara, que no era una mujer que podía dejar pasar un acto de violencia doméstica y dejarlo pasar así tan fácil. Pero también he dicho públicamente, no solamente la violencia física, Miguel Ángel, pero hace daño. El presidente no la te violencia pegó. psicológica. El presidente no te pegó. Pero creo que no lo hizo no porque no quiso, sino porque no lo dejó. Maduro era su preferido después, era su delfín, porque además fue un cuadro formado allá en Cuba. Maduro era un tipo además tan fanático que iba a sus vacaciones escolares a la zafra de manera voluntaria. ¿Quién en su sano juicio hacía eso en Venezuela? Nadie. Nada más Nicolás Maduro, y por eso es que ellos lo imponen. Una vez que se muere Hugo Chávez, lo imponen como el sucesor. Por eso, porque era un cuadro formado por ellos. Pero desde que Chávez llegó al poder, primero que esa relación con Marisabel la buscó. Dicen que en el primer encuentro sexual que tuvieron, además que es narrado y descrito con detalles por el propio Chávez,
en una de sus tantas apariciones y en sus narrativas, que fue en su Volkswagen, un carrito que él tenía, y entonces le iba a buscar y ella era la madrina de un equipo que ellos tenían de softball, y ella sale embarazada en el primer contacto, la primera vez que salen y la primera vez que tienen, en la primera ocasión que tienen relaciones sexuales. Pero con el tiempo queda develado, por lo menos el caso de Alejandro Andrade, que era de su círculo íntimo, marcada y evidentemente homosexual. El caso de este señor Jesse Chacón, ahí tienes otro caso innegable. El mismo Ramírez, Rafael Ramírez, también se dice que Roy Chatterton. Es decir, que el que no lo quiera ver es porque no sé si quiere hacer la vista gorda. Alfredo Peña, que era ministro de la Secretaría de la Presidencia, lo sacan de Miraflores porque lo consiguen en una situación muy incómoda en el despacho del ministro y lo mandan para la alcaldía de Caracas, la alcaldía mayor. Entonces, siempre fue así. De hecho, creo que hay hasta un libro de Pablo Medina, y recuerdo que hace unos pocos días le hicieron una entrevista en YouTube donde él narra todas esas peripecias homosexuales del gobierno de Hugo Chávez. O sea, que ese machismo o esa virilidad, entendido como se entiende en otras partes de Latinoamérica, no es como nosotros pensábamos. Sí, eso fue una práctica constante del propio Hugo Chávez, y que, bueno, era para chantajear los secretos, para chantajear cuando quería obtener algo, cuando quería que alguien se plegara a la política que él adelantaba, entonces de las leyes habilitantes, de toda esa situación de las reformas, toda esa situación que él hizo, que iba avanzando hacia apoderarse completamente del poder. Siempre usó esas armas, las armas, por ejemplo, de, del chantaje homosexual, de la mentira, del comprar voluntades, de la represión. Para él era un arma. Y del tema de la sexualidad, mucha gente habla de lo que era que él era bisexual. No me consta tampoco, pero hay muchas cosas que sí son de dominio público, como fue la muerte de Robert Serra, el asesinato de Robert Serra por algunas de las personas que él extorsionaba, que eran sus guardaespaldas, y él los utilizaba como amantes o como esclavos sexuales. Y eso, vaya que de esas historias sí se han corrido muchas, muchas. De hecho, hay historias, pero volvemos al tema. Estos son presunciones. Se habla porque decían, bueno, pero ¿por qué Chávez tolera tanto a Diosdado Cabello? Y siempre salía uno por ahí, bueno, es que ellos han tenido sus relaciones y tal, porque Chávez es bisexual y tal. Puede ser, o sea, como puede ser una mentira, también puede ser real y totalmente creíble por las condiciones de lo que fue el régimen chavista. Pero claro, los complejos y también tus más oscuros deseos, tú también los proyectas, sobre todo cuando tú estás en una condición de poder. ¿Y qué condición de poder puede haber? O de poder, de tú ejercer tu voluntad sobre la del otro, que en un cuarto de tortura o que en una cárcel humillando a una persona. Entonces, estoy convencido de que eso ocurría. Hay denuncias, sobre todo después del año 2017, llegaban personas a Ramo Verde donde decían, no, mira, a mí me amenazaron con violarme con un palo de escoba. Hay personas que dicen que llegaron a penetrarlos de cierta manera con algunas, con algunas herramientas por sus zonas íntimas. Esas cosas llegaron a ocurrir lamentablemente. Así fue como ellos hicieron que renunciara a Ponte, porque le metieron una cámara escondida en su despacho cuando estaba en el TCJ. A raíz de eso le exigieron la renuncia y lo consiguieron en un encuentro sexual, además muy fogoso, con Mónica Fernández, quien fue hace muchos años directora de prisiones y es abogado en ejercicio. ¿Algo más que agregar a este tema? Bueno, es que ese círculo íntimo de él era terriblemente enfermizo. Acuérdate que también hubo un momento, por ejemplo, que a Raúl Isaías Baduel, le metieron una cámara escondida en su habitación cuando era comandante del ejército, una cosa así, y lo sacaron en situaciones íntimas, personales, además, muy personales. El caso de Churio. El Churio, todo el mundo sabe que es un tipo que es gay, que las dos relaciones que ha tenido son relaciones por conveniencia.
Entonces, ejemplos, si seguimos hurgando, vamos a seguir consiguiendo. El sistema terminó contaminando toda la estructura del poder venezolano. Es un sistema que perdió los límites morales. Porque además Chávez lo que tenía era una banda delictiva. Ahí los elementos que lo motivaban al principio era la venganza, la sed de él pasar factura, de cobrar todas las privaciones que le habían hecho. Después eso se fue transformando. Él se volvió como un cultor de su propia madre, de su abuela, y así fue, tú sabes, fue mutando hasta que al final demostró su condición, que era su condición gay. Eso era lo único que le interesaba, él mismo, su ego, y bueno, algunas veces algunos de sus hijos. Claro que sí. Si tú traficas con drogas, tú también las pruebas, las consumes. Ajá. Y recuérdate que aquí se busca de llegar a un nivel que en condiciones normales no llega. Entonces, yo diría que no solo la droga, el licor también, y sino que lo diga Luis Vicente León, que era el que le compraba el whisky en Miami a toda la revolución, y se lo traía en barcos clandestinos por las Bahamas, porque eso era para las grandes francachelas, las grandes fiestas. Y recuérdate que el régimen, cuando empezó, hacía ver que aquí cada celebración de cada inauguración no había licor, no podía haber licor porque ellos no eran igual a la Cuarta República y satanizaban eso. Bueno, ellos no solo lo hacen con licor, con droga y con todo lo que te puedas imaginar para que todo el mundo esté contento, para que todo el mundo participe, para que todo el mundo esté en la revolución y todo el mundo esté involucrado, porque la perversión llegaba a tal nivel que te podían fotografiar, te podían filmar, y si tú tratabas de hablar, bueno, ahí te sacaban unas pruebas, o sea, te agarraban por el cuello. Hacían algo así, como con los corruptos. Chávez le llevaban los expedientes, y si no que lo diga el comandante Urdaneta Hernández, le llevaban los expedientes a los corruptos y le decían, déjalo así, déjalo así. ¿Por qué? Porque eso le servía a él. Por si acaso este hombre se volteaba, le sacaban su expediente y quedaba mal ante la población y ante su familia. Bueno, pero para el caso de Niños, que yo sepa, era él era palero, él hizo, o sea, él cuando fue, cuando Caldera lo libera, y él fue a ese año en 1994, va en diciembre a Cuba. Él se hace santero, después babalao, palero, y entonces usaba sacrificios de niños y de los lateros también en Caracas, 19 lateros para bañarse con sangre. Eso, bueno, los animales del zoológico del Pinar, el famoso tigre del Pinar, hizo una ceremonia también allá en los Valles del Tuy, en una de esas ciudades donde hizo, no me acuerdo el nombre, fue Santa Teresa, o una de ellas, donde hay un cuartel militar, y esa noche también con el tigre del Pinar también hizo ceremonia. Llevo muchos años siendo bastante incómodo para la oposición, que ojo, la oposición también copió estas prácticas. Y a mí en un momento, ya yo luego de que había salido en libertad por Instagram, hubo un momento por varios meses que me empezaban a escribir chicas que se veían muy voluptuosas, muy bonitas por Instagram, y quiero conocerte y vamos a vernos y tal, y entonces te puedo mandar una foto, pero mándame una foto primero y tal. Yo no caigo, yo siempre les pasaba un mensaje, yo les decía, muy buen intento, suerte para la próxima. Primero porque ya yo sé por dónde viene la cosa, y segundo porque una persona del círculo interno de Voluntad Popular me dijo, te están escribiendo por Instagram, ¿verdad? Sí. Eso es para obtener una foto tuya, sea desnudo, sea alguna foto erótica que tú le quieras mandar a una persona, y con eso ellos comprar o ganarse tu silencio y que se acaben las críticas. Al final, el verdadero escándalo no es la vida privada de nadie. El verdadero escándalo es cuando un sistema político convierte los secretos, los miedos y la intimidad humana en armas de control. El régimen aprendió muy temprano que un hombre controlado por sus secretos es un hombre sometido.